Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer un pequeño razonamiento, una pequeña exposición de algunas de las normas internacionales de auditoría que es importante que se consideren para efectos del curso, tanto auditoría de TI como auditoría operativa. Vamos a entrar en detalle. Obviamente las normas hay que leerlas. Son documentos que a veces son un poco tediosos, no vamos a decir que no, pero vamos a resaltar algunos aspectos importantes, ¿verdad? Para que el alumno pueda estar más ubicado en el tema y pueda, digamos, entender mejor el asunto. Vamos, son tres normas, hoy nos tienen, capta nuestra atención. La primera, Norma Internacional de Auditoría 300, que habla de la planificación o la planeación de una auditoría de estados financieros. Bueno, recordemos que las NIAs son o están casi siempre pensadas para auditorías financieras, pero muchas de ellas son de aplicación universal para otros tipos de estudio. Como he dicho ya, auditoría de TI y auditoría operativa, por poner un ejemplo. Vamos a ver algunas cosas de la auditoría, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el índice de la norma, ¿verdad? Eh, Dice que aquí nos interesa, dice que planear una auditoría implica establecer una estrategia general de auditoría y desarrollar un plan de trabajo. La planeación adecuada de auditoría tiene los siguientes beneficios. Bueno, ¿por qué es que se planea? ¿Qué es lo que se busca obtener? Bueno, ayuda al auditor, ¿verdad? A dedicar atención apropiada en las áreas importantes. También a identificar y resolver problemas potenciales antes de que sucedan de manera oportuna. Ayuda también al auditor a organizar y administrar de forma apropiada el trabajo de auditoría, de modo que se desempeñe de manera eficiente y efectiva. Asistir también en la selección de los miembros del equipo de trabajo, ¿verdad? Con los niveles apropiados según capacidades. Facilita la dirección y supervisión, y dice asistir cuando sea aplicable en la coordinación del trabajo hecho por auditores de componentes o por especialistas. Muy bien. Dije el objetivo de la norma es que el auditor planee la auditoría para que ésta sea efectuada de manera efectiva. Esto es muy importante. Tradicionalmente en auditoría pues se ha hablado de la que es la investigación preliminar, aunque en los últimos años el tema de la planificación ha cobrado importancia. Se podría decir que inicialmente no revistía o no se le daba, digamos, su lugar, y eso pues traía algunos inconvenientes en la ejecución de los estudios, cuando prácticamente el auditor entraba a ejecutar los estudios sin dedicar tiempo a una planificación previa, una investigación preliminar, una indagación de la realidad contextual de la dependencia, de la empresa, etcétera. Pero ahora esto está más regulado y trae una serie de beneficios, como acaba de decir la norma, ¿verdad? ¿Cuáles actividades preliminares de trabajo se pueden hacer? Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Dice aquí la norma que el auditor debe realizar actividades al inicio de la auditoría recurrente, ¿verdad? Como desempeñar procedimientos que requiere la NIA 200 respecto a la continuidad de la relación del cliente y del trabajo de auditoría específico. Bueno, esto estamos hablando, lógicamente, de cuando un auditor hace varios estudios en una misma instancia, ¿verdad? O cliente, en el caso de un auditor externo. También evaluar el cumplimiento de los requisitos éticos, obviamente, y también establecer los entendimientos del trabajo. Bueno, esta es la carta de intenciones y todo eso que se define en lo que es más que todo auditoría externa. En la auditoría interna, pues tal vez nos quedamos con el ítem A y el B. Planeación de actividades. El auditor debe establecer una estrategia general de auditoría que fije el alcance, oportunidad y dirección de la auditoría, que guíe el desarrollo del plan. Al establecer la estrategia, debe identificar características de trabajo que definen su alcance, confirmar los objetivos de los informes de trabajo para planear la programación de auditoría y su naturaleza, y considerar los factores que a juicio profesional del auditor sean importantes para dirigir los esfuerzos del equipo de trabajo. Bueno, obviamente aquí la norma pues va a ir avanzando, ¿verdad? Va a ir avanzando. Bueno, aquí tiene otros ítems. Dice considerar los resultados de actividades preliminares del trabajo y cuando sea aplicable, si el conocimiento obtenido en otros trabajos desempeñados por el socio del trabajo para entidades es relevante, y confirmar la naturaleza, oportunidad y extensión de los recursos necesarios. El plan, ¿verdad? Ya esto por ahí lo hemos expuesto en,
en otros videos del curso. Aquí les va a aparecer la invitación, ¿verdad? Si no lo pueden buscar ahí en los videos del canal. ¿Qué es el plan, verdad? Bueno, debe incluir una descripción de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Ahora les voy a enseñar un ejemplo. Eh, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría adicionales que se pudieran ocupar y otros procedimientos de auditoría planeados. El auditor debe actualizar y cambiar la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría según sea necesario durante el curso de la misma. El auditor debe planear la naturaleza, oportunidad y alcance de la dirección, supervisión de los miembros del equipo de trabajo y de la revisión de su trabajo. Bueno, en ese sentido, tenemos pues las normas, ustedes sabrán, las normas de auditoría, a veces, y también las NIC y NIF, reiteran muchas veces ¿verdad? La misma cosa durante varias páginas. Trataremos de no caer en esa mecánica, ¿verdad? Sino que analizar pues la parte importante. Ya, digamos, para no estar viendo especialmente la norma de manera única, habíamos hablado un poco, eh, vamos a ver, habíamos hablado un poquito vamos a ver porque estoy un poco, pensé que había abierto el archivo, parece que no. Vamos a ver aquí. Eh, Vamos a ver, disculpen un segundo, tiene que estar por aquí, presentaciones. Aquí está. Ok, vamos a aprovechar esta presentación para ir ilustrando muy bien. También hay un video que habla sobre el proceso de auditoría. Bueno, hay dos videos que hablan sobre el proceso de auditoría. En la parte inicial, pues no voy a repetir lo que está en el video, lo pueden ahí ver en el canal. Pero básicamente estamos hablando de esto, ¿verdad? Recordemos que eh, en auditoría interna y externa, en este caso la interna, ¿verdad? Cuando se inicia un estudio, lo primero es trabajar con el cuadrito verde que ustedes ven ahí al centro, el programa de planificación, ¿verdad? Que es un programa, que es lo que está diciendo la norma, donde uno antes de mandarse a hacer el estudio de auditoría, tiene que hacer una medición, palpar, digamos, cómo está el terreno, ver el contexto de la entidad a auditar y en ese sentido es muy importante definir un programa de planificación. Esto aplica a todo tipo de auditorías. Y aquí tenemos, por ejemplo, ahí abajo, que uno usualmente solicita la gestión de riesgos, autoevaluación de control interno, hace una revisión para ver si hay criterios técnicos que nos puedan servir, pide alguna documentación preliminar, ¿verdad? Que al final, después de analizarla, ¿verdad? Una vez que la administración nos la haya proveído, el auditor va a caer en el cuadrito naranja que ustedes tienen a la derecha, que es el plan de auditoría, donde este, vamos, con base a la información que se revisó, ¿verdad? En términos generales, vamos a ir escogiendo a los temas que sí merecen nuestra atención, aquellos que vamos a fiscalizar. Hay otros temas que tal vez inicialmente uno consideró que en esta instancia no dice, no, la verdad es que esto no es importante, e incluso podría ser que ya cuando estamos diseñando el plan, se nos manifiesten otros temas que inicialmente no habíamos pensado. Y ya una vez que tenemos el plan de auditoría, ¿verdad? Teníamos el cuadrito que está aquí a la izquierda, que tiene que ver con el programa de ejecución, que es donde ya uno diseña procedimientos para este, obtener la información que realmente nos sirve para verificar los puntos o las áreas críticas de interés que hemos definido previamente, ¿verdad? Esto ya está ampliamente expuesto, entonces no vamos a entrar mucho en eso, pero aquí ustedes podrán ver, bueno, igual en los contenidos del curso, ¿verdad? En material complementario, está, por ejemplo, lo que está diciendo la norma, es que hay que hacer un plan de planificación. Primero que todo, aquí tenemos el plan de planificación. Bueno, aquí hay varios ejemplos. Yo que utilizo es el TED, ¿verdad? Ese sería básicamente esta parte de aquí, esta que está aquí, ¿verdad? Este cuadro verde.
Aquí, como dice, uno pide datos como la gestión de riesgos, la evaluación de control interno, cosas que tengan que ver con el giro comercial, criterios técnicos, etcétera. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este documento donde uno al inicio, ¿verdad? Recordemos que aquí usualmente no hay objetivos claros de la auditoría, sino que se está palpando el terreno. Por ejemplo, aquí se pone un procedimiento, documente por medio de un diagrama de flujo el proceso departamental. Esto es una auditoría de TI, ¿verdad? Para ver cómo este diagrama de flujo nos va a ayudar a entender qué es lo que hace ese departamento. Este otro, ¿verdad? Indagar en el archivo permanente si hay normativa técnica, jurídica, ¿verdad? Lo que es los criterios de selección y también si hay estudios de auditoría previos o de la Contraloría o de algo así, como aquí pueden ver, que tengan que ver con el tema que vamos a auditar. Entonces, para ubicarnos y entender bien este, sobre cuál terreno estamos pisando. Aquí lo anterior, que lo pasé un poco rápido, es verificar si existe alguna normativa constitucional, un convenio internacional que tenga que ver con el tema. Esto más que todo en el sector público, leyes, ¿verdad? Reglamentos y decretos, estatutos, jurisprudencias. En empresas privadas, pues tal vez hablar un poco más de esto, digamos, manuales, normas, lineamientos, políticas, prácticas, normas técnicas, estándares, criterios técnicos de expertos. Bueno, una cosa no quita la otra, ¿verdad? Puede darse en ambas partes, pero usualmente está muy claro que en el sector público se usan más unos documentos, en el privado otros. ¿Ve? Aquí tenemos también lo que hablaba ahora, pedir la gestión de riesgos. Usualmente la gestión de riesgos se pide para ver, primero, si existe, segundo, si está bien definida. Si nos damos cuenta a este nivel que la gestión de riesgos no está muy bien hecha, muy coherente, posiblemente vamos a entrarle con todo este tema en la etapa de ejecución, igual que la valoración del sistema de control interno, ¿verdad? Etcétera. Bueno, esto es un ejemplo, ahí ustedes lo tienen en el material de lo que sería el programa de planificación. ¿Qué sigue después de este? Después de este, amigo, sigue el plan de auditoría, ¿verdad? Que sería, tratando de unificar criterios, ya estaríamos pasando de este documento, ya pedimos esta información, ya la administración nos ha dado la información y caemos al plan de auditoría. Lo primero que hay que ver aquí en el plan de auditoría, ¿verdad? Que esto es lo que nos está diciendo la norma. Lo primero es las áreas críticas o las áreas a auditar, son sinónimos, ¿verdad? No se les olvide. Aquí, digamos, en el ejemplo que estamos viendo, después de ver toda la información que acabamos de ver en el formulario anterior, se determinaron estas 5 áreas, es decir, estos son los 5 temas que se van a o que se irían a revisar en la auditoría eh, hipotética que estamos conversando. ¿Cuál? Consistencia de la información procesada y generada por el sistema, porque este caso es un ejemplo de auditoría TI, pero aplica igual para cualquier auditoría. Seguridad de la información contenida en la base de datos, la ejecución de los procesos informáticos, según la etapa de los procesos administrativos, cómo fue la adquisición e implementación del sistema y la naturaleza del soporte técnico brindado al sistema. A partir de ahí se define el alcance. El alcance, recuérdese que uno dice qué es lo que va a ver y cuándo. Entonces, por ejemplo, aquí dice el estudio se va a enfocar a verificar. ¿Verificar qué cosa? La eficacia de los procedimientos llevados a cabo por el sistema TED. ¿Qué pasa si el día de mañana dicen, es que aquí anduvo la auditoría y no detectó un fraude? No, un momentito, es que no hicimos auditoría forense, primero que todo, fue una auditoría de TI y no estamos viendo fraude, estamos viendo la eficacia de los procedimientos llevados a cabo por el sistema TED. No era una auditoría que estaba viendo otro tipo de cosas. Y también, bueno, aquí habla también de la consistencia y seguridad de la base de datos, pero también en qué periodo de tiempo. Mire, desde que se implementó por primera vez hasta el 15 de abril de 2015. ¿Qué sucede? Si es que aquí vino la auditoría y en el 2017 pasó esto y nadie se dio cuenta. Bueno, pero es que el estudio que se hizo tenía este alcance temporal. Entonces, es un alcance temático y otro desde el punto de vista temporal. A partir de ahí y de las áreas críticas, estas que vimos aquí arriba, vamos a definir un objetivo general y objetivos específicos, que usualmente, ¿verdad? Un área crítica de estas da origen a un objetivo específico. Por ejemplo, dice aquí, consistencia en la información procesada y generada por el sistema. Entonces, como dice el objetivo específico 1, comprobar la consistencia de la información procesada y generada por el sistema. Aquí lo ven. ¿Ok?
Luego vamos a ver qué dice el área crítica 2. Dice seguridad de la información contenida en la base de datos. Entonces dice indagar las medidas de seguridad implementadas para resguardar la información del sistema, tales como acceso físico, acceso lógico, respaldo, etcétera. La tercera área crítica dice ejecución de procesos informáticos según etapas. Entonces aquí disculpen, se me fue para abajo. Aquí hablamos de compilar los procesos relevantes, ¿verdad? Del sistema. Pruebas con módulos existentes. El cuarto, arriba, el área crítica hablaba del proceso de adquisición e implementación. Aquí está, analizar cómo fue el proceso de adquisición e implementación del sistema. Y la última, establecer cuál es el soporte técnico que se le brinda al sistema en la actualidad. Y aquí pues podemos ver que sí, hablaba de la naturaleza del soporte técnico. Ven cómo todo va coherente. Y estos cinco, insisto, estos cinco amigos, ¿verdad? Que estamos viendo a este nivel de aquí en el cuadro anaranjado, vienen de lo que se recopiló y se analizó a partir del programa de planificación. Este amigo da origen a este amigo anaranjado no existe si este no se hubiera hecho de previo. A partir de ahí, pues también se generan los criterios de evaluación, ¿verdad? Aquí se escogieron algunas leyes o documentos que podrían afectar el estudio. No afectarlo, sino que tienen que ver con lo que vamos a hacer. Van a ser usualmente los criterios que se utilizarían en las cédulas de hallazgo. Leyes, decretos, reglamentos, jurisprudencias, normas técnicas, estándares internacionales, documentación interna, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. También se dice qué tipo de evidencias se van a utilizar o se van a recuperar, quiénes van a trabajar, ¿verdad? Aquí la norma decía eso, quiénes van a trabajar, cuáles son los materiales requeridos, el tiempo en horas que se van a utilizar y al final pues se firma el documento. Después de eso, aquí caemos a seguir a la siguiente lámina que sería un segundo programa pero ya de ejecución. El machote entre este que está aquí en el centro y este de la izquierda, rojo, es casi el mismo. No hay ahí mayor cosa. Pero la diferencia radica en que, por aquí lo tenemos que tener, aquí está el ejemplo, radica en que, primero, que se le agrega el objetivo general y específicos, que esto viene del documento anterior. En el primer programa esto no venía, pero ya en el plan se acaban de definir, entonces aquí se copian en este segundo programa. Y ya en los procedimientos, el anterior era nada más solicita la gestión de riesgos, por poner un ejemplo. Bueno, aquí ya es algo más concreto. Compruebe si la información que fluye por el sistema TED no pierde datos o atributos conforme es procesada. Para este efecto tenga experiencias evidenciadas de casos reales ejecutados por la administración. Por aquí habla también, ven que aquí se va agregando el objetivo específico, da origen a ciertos procedimientos de auditoría. Establezca que se han implementado medidas de seguridad para la preservación de la información en el sistema. Compruebe la eficacia de los procesos en el sistema. Establezca si la adquisición e implementación del programa fue realizada de acuerdo a las sanas prácticas vigentes. Evalúe si el soporte técnico brindado en el sistema de entorno responsable y seguridad de la información, issues resueltos, issues sin resolver, la satisfacción de las necesidades de la administración, etcétera. Bueno, esos serían los tres documentos, ¿verdad? Que aquí ya hemos visto, sería este rojo y los dos anteriores, el naranja y el verde. Eso es lo que ha venido hablando la norma hasta este punto, ¿verdad? Vemos que aquí habla del plan de auditoría, ya regresamos a la norma, a la NIA 300, y aquí se habla aquí anteriormente se hablaba de procedimientos, ¿verdad? De procedimientos, ¿ve? Procedimientos, que eso está en los programas. La norma no habla exactamente de un programa de ejecución y un programa de planificación, habla de un plan como algo único, pero en realidad esto se divide en tres documentos, ¿verdad? Este, vamos a ver qué más nos va indicando la norma. Por acá, consideraciones adicionales, bueno, el primer año, eso lo podemos ver. Aquí está la función y oportunidad de la planificación, ellos le llaman planeación. El nombre tal vez más acertado es planificación. Dice que la naturaleza y alcance de las actividades de planeación variarán de acuerdo con el tamaño y complejidad de la entidad, la experiencia previa de la misma con los miembros clave del equipo y los cambios y circunstancias que ocurren durante el trabajo de auditoría. No es la planificación una etapa independiente, sino más bien un proceso continuo e interactivo que usualmente inicia poco después de la terminación de la teoría anterior y continúa hasta que se termina el trabajo de la auditoría actual. La planeación, sin embargo, incluye la consideración de la oportunidad de ciertas actividades y procedimientos de auditoría que necesitan completarse antes de la realización de procedimientos de auditoría.
¿ok? Eh, Aquí habla, por ejemplo, de aplicar procedimientos analíticos sobre la evaluación del riesgo, ya hablamos ahí en la gestión de riesgos, obtener un entendimiento general del marco de referencia legal, esto ya lo vimos, ¿verdad? Donde se indagaba cuáles normas o cuáles leyes o cuáles decretos aplicaban o no. A partir de ahí la importancia de la determinación de la importancia relativa. Esto es, por ejemplo, cuando se empezaron a definir áreas críticas, ¿verdad? No vamos a meter áreas que no son críticas. Y también podría ser que en un estudio de auditoría determinado se ocupe el involucramiento de un especialista. De hecho, hay una norma de auditoría que habla del trabajo el uso del trabajo de un experto. Ahorita no vamos a profundizar en eso, pero la norma, digamos, es clara en que eso se puede utilizar. Por ejemplo, en algunos casos, este servidor ha utilizado el trabajo de un equipo de veterinaria para evaluar lo que es la unidad canina de la policía, que a mí me ha tocado auditarlo en un estudio de auditoría especial. Por poner un ejemplo, también en un estudio anterior de auditoría operativa se pidió el criterio técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para un tema de encuestas a la ciudadanía y procesamiento de datos, por poner un par de ejemplos. Eso pues hay que considerarlo. La norma aquí continúa, habla de definir quiénes son los miembros clave del equipo de trabajo y habla aquí, va a ir desempeñando ahí o desarrollando algunas actividades que se pueden hacer, actividades preliminares del trabajo. Vamos a ver qué más continúa. Habla sobre, bueno, cómo se establecen estas actividades. Dice, el proceso de establecer la estrategia general de auditoría ayuda al auditor a determinar, sujeto a la terminación de los procedimientos, la evaluación del riesgo del auditor en asuntos como recursos por desplegar, el monto de los recursos, cuántos van a desplegar esos recursos. Por ahí hablamos en el ejemplo que les enseñaba del plan hace un rato. Se hablaban de horas, se hablaba de cuántas personas, se hablaba de viáticos, todo ese tipo de situaciones que hay que irlas planificando, ¿verdad? Bueno, aquí la norma va a continuar, no vamos a seguir leyendo esto porque si no el video sería excesivamente largo, pero la idea es regular e indicarle al auditor la importancia que tiene que reviste lo que es la planeación de una auditoría, no digamos de auditoría de estados financieros, de una auditoría en general. Eso en cuanto a la norma 300. Ahora vamos a cerrarla y vamos a ver rápidamente qué nos quiere decir la que sigue, que es la norma 315. La anterior tenía una extensión de 15 páginas, una cosa así. Esta es mucho más grande, obviamente no la vamos a ver toda, de 59 páginas, 60 páginas prácticamente. Pero va completamente relacionada con el ejercicio anterior. Dice Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Bueno, vamos a ver qué nos quiere decir esta norma, por lo menos para tener una idea, ¿verdad? Insisto en que la norma como tal hay que leerla, ¿verdad? El estudiante tiene que leerla. Pero aquí estamos pues razonando un poquito y tratando de ejemplificarla con algunas cosillas que tenemos ahí, algunos casos, para que tengan una idea más real de lo que quiere decir la norma. Dice que esta norma de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros mediante el entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Por ahí hayamos hablado de que, por ejemplo, en la etapa de planificación, aquí voy a señalar que dice control, voy a ponerle no sé si me dejará ponerle un color momentáneamente rojo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver ahí mejor. Esa palabra, ¿verdad? Control. Ah, perdón. Y me faltó la otra, por supuesto. Pongámosle verde. No, ese verde está muy feo, ¿verdad? Pongámosle así. Entonces, ¿cómo se vería? Vean que dijimos que dentro del el programa de planificación hay que solicitar el control interno, la autoevaluación de control interno. Nosotros tenemos que analizar el tema del control interno de la entidad. Obviamente para esto hay que saber de previo
el tema de control interno, que son 5 componentes, que son 4 objetivos del control interno. Por ahí hemos hablado de todo esto, las normas técnicas de la Contraloría, el COSO 1, el COSO 3, etcétera. Todo eso pues el auditor tiene que dominarlo. Eh, a partir de esa, vamos a ver, ya se me activó la presentación. A partir de esa revisión del control interno, ¿verdad? Aquí la norma pues nos dice que vamos a tratar de evaluar los riesgos de error material, ¿verdad? Por eso es que hay que entender la entidad, su entorno, incluyendo su control interno. Aquí lo dice claramente la norma. Dice el objetivo de esta norma, ¿verdad? Dice el objetivo del auditor es identificar, vamos a ampliarlo, y evaluar. Vamos a ampliar todo esto. Dice identificar y evaluar los riesgos de error material que, disculpen, ya sea debido a fraude o error que pudieran existir en los niveles de estado financiero y de aseveraciones por medio de entendimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, dando así una base para diseñar e implementar las respuestas de los riesgos evaluados de error material. Aquí disculpen estos espacios, pero ya esto lo trae la norma como tal, no sé, el archivo viene con esos errores. Entonces, la idea es entender, ¿verdad?, cómo se mueve la empresa y a partir de ahí definir qué riesgos tiene. No la gestión de riesgos de la empresa como tal, que eso también se pide y se analiza, ¿verdad? Como ustedes pueden verlo aquí, bueno, ahí ya creo que ya, más bien aquí, ¿verdad? Gestión de riesgos. No me refiero a eso, sino un análisis de riesgos de auditoría. Bueno, aquí vienen unas aseveraciones, ¿verdad? Dice, el auditor debe aplicar procedimientos de evaluación de riesgos para proporcionar una base de identificación y evaluación de riesgos de error material, los niveles de estado financiero de aseveración. Sin embargo, los procedimientos de evaluación de riesgos por sí mismos no proporcionan suficiente ni apropiada evidencia de auditoría sobre la cual basar la opinión. Dice, los procedimientos de evaluación de riesgo deben incluir, ¿verdad?, lo siguiente: cuestionamientos con la administración y con otro personal de la entidad que, a juicio del auditor, puedan tener información que sea probable de ayuda para identificar los riesgos de error material, procedimientos analíticos y procedimientos de observación e inspección. Esto venía, ¿verdad? Venía en el programa de planificación. Estos son los procedimientos, los que uno pone aquí, ¿verdad? Estos son los procedimientos a los cuales se refiere la norma, ¿verdad? Especialmente esos. Por supuesto que también los del programa de ejecución son procedimientos de auditoría que van puestos a exactamente igual. Pero más que todo se le está dando alusión a los de la eh, del el programa de planificación. El auditor debe considerar si la información obtenida de la aceptación del cliente y de la continuidad del proceso auditorio es relevante para identificar los riesgos de error material. Si el socio a cargo del trabajo desempeña otros trabajos para la entidad, este socio deberá considerar si la información obtenida es relevante para identificar los riesgos de error material. Que continúa la norma. Vamos a avanzar. Dice, el entendimiento que se requiere de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad. Entonces, hay que entender, nosotros tenemos que conocer, sobre todo cuando es auditoría externa, ni hablar, es imprescindible. Pero en auditoría interna no deja de ser importante, siempre estar revisando constantemente el contexto, el control interno y la actualización del marco técnico, porque, por ejemplo, en el caso de este servidor, el Ministerio de Seguridad Pública, que es tan grande, uno hace una auditoría, por ejemplo, en el cuerpo de guardacostas y pasarán 2, 3 años hasta que vuelva a pasar por ahí. Ya han cambiado muchas cosas desde la última vez que quizás uno estuvo por ahí. Entonces siempre es importante refrescar todo eso y ver cómo está la institución. En este caso, el Servicio Nacional de Guardacostas funciona como una empresa, Vigilancia Aérea es otra empresa, la Seguridad Fuerza Pública, que es la Policía Azul, es otra empresa, la Policía de Control de Drogas es otra empresa. Entonces al final el ministerio es como una corporación, una matriz, una casa matriz donde uno pues ahí se anda moviendo por todo lado y requiere que estemos ubicados bien, ubicados conceptualmente y contextualmente sobre la entidad que vamos a evaluar.
Bueno, aquí por ejemplo habla de sus estructuras de propiedad de gobierno corporativo, que hay que ver cómo está eso, los tipos de inversiones que la entidad está haciendo y planea hacer, la manera en la que está estructurada la entidad, obviamente, por aquí, digamos, siempre se ha hablado en la planificación que se pide, por ejemplo, los organigramas, cómo se financia, selección de políticas contables, bueno, esto en la parte de auditoría financiera, no nos vamos a meter mucho, este, los objetivos y estrategias de la entidad, muy importante, digamos, los planes estratégicos, sobre todo cuando es auditoría eh, operativa, ¿verdad? Recordemos que fuera aquí hay una presentación que hablaba del proceso administrativo en el canal, ustedes lo pueden buscar ahí por favor, y está claro que tenemos, bueno, en el caso del gobierno, un plan nacional de desarrollo, en las empresas privadas no, pero sí tienen un plan estratégico, ambas, privadas y públicas, de las cuales se va a derivar un plan operativo, ¿verdad? Y posiblemente otros planes más pequeños operativos o tácticos que responden a este y este a su vez responde a este, que es fundamental, ¿verdad? Y a su vez tiene que haber una gestión de riesgos que esté completamente alineada con estos tres, ¿verdad? Con estos tres. Tiene que estar asociada. Por eso, como pueden ver aquí en pantalla, el plan estratégico pues viene siendo ese puente que viene ahí encima del río que permitirá a la empresa, en teoría, pasar de su misión, su realidad actual, a su visión, su situación esperada en el futuro. Y la gestión de riesgos, pues ahí, como les digo, no deja de tener una importancia muy importante, bueno, perdón, una importancia, digamos, fundamental. Esto también está ampliamente explicado en el canal, ustedes ahí por favor lo pueden ver. Y aquí a eso es lo que está, digamos, haciendo esa comprensión, conocer todo eso, pues es lo que nos está diciendo la norma que hay que hacerlo. Igual que el control interno de la entidad, como ya hemos hablado. Dice que es relevante para la auditoría, aunque es probable que la mayoría de los controles relevantes de la auditoría se relacionen con información financiera. Bueno, no necesariamente. ¿Verdad? Esto es por el tipo de auditoría en la que está pensada la norma. También tener entender la naturaleza, el alcance y entendimiento de los controles relevantes. Bueno, aquí viene definidos los componentes de control interno, ya esto lo hemos visto, ¿verdad? Está en las normas técnicas de la auditoría, perdón, normas técnicas de control interno para el sector público de la Contraloría, Ley General de Control Interno y el COSO, ¿verdad? Que está ya expuesto aquí en el canal, pero la norma igual empieza a hablar un poquito de eso, lo cual me parece muy bien. Habla de primer componente, ambiente de control. Segundo componente, evaluación del riesgo de la entidad. Recordemos que sobre este punto hay ahí un par de videos, uno que habla sobre la teoría de qué es evaluar el riesgo. También viene otro que es el COSO 4, que es el marco técnico de gestión de riesgos, muy importante. Y también viene otro que vamos a desarrollar pronto, que habla sobre un caso práctico. Y sobre el ambiente de control, aquí viene en el canal, ahí, bueno, está la explicación del control interno teóricamente, pero hay una ampliación. Hay aquí una video clase que habla con detalle de qué es control, al ambiente de control, es muy importante. Luego, vamos a ver, tiene que venir actividades de control. Bueno, aquí habla de sistemas de información, o sea que ya nos pasamos. Vamos a ver. No, pero no vienen las actividades de control. Sí está el sistema de información. Vamos a ver qué más dice. Aquí está actividades de control. Muy bien. Otro de los tres componentes. El monitoreo es el seguimiento de controles. O sea, aquí cambiaron un poquito el orden. Este sería el tercero en realidad, no el cuarto. Y el de sistemas de información, que lo ponen aquí de tercero, sería más bien el cuarto. Pero bueno, eso ahorita no afectaría mucho. Todo eso hay que entenderlo, obviamente. Luego hablamos de la identificación y evaluación de riesgos de error material. Eso es importante para que el auditor, digamos, vaya definiendo esto, ¿verdad? Recordemos que los riesgos de auditoría son eh, diferentes a la gestión de riesgos de la empresa. Ya en esto, pues está ya
también una videoclase explicándose lo que es el riesgo de auditoría. Ujú. Pero para no quedarnos así como un poco perdidillos, ¿verdad? Recordemos que el riesgo de auditoría, la primero que todo, es la probabilidad de que yo me equivoque, yo como auditor me equivoque y emita una opinión o diga algo que no es real. Y está compuesto básicamente de tres cosas. Primero, el riesgo de detección, que es un riesgo que sí le compete al auditor, si el auditor tal vez no hace los procedimientos de auditoría correctamente, podría no detectar alguna situación relevante y podría esa omisión llevarlo a una opinión o a una conclusión que no refleja la realidad. Tenemos el riesgo de control, que en esta lámina el riesgo de control también lo ponen como un riesgo de incorrección material. El riesgo de control tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahorita del sistema de control interno, todo lo que está en estas páginas anteriores, ¿verdad? Del control interno, bueno, por ahí venía, donde se evalúan los 5 componentes para ver cómo está y luego el riesgo inherente. El riesgo inherente, que aquí lo subdividen en dos, riesgo del negocio, riesgo propiamente del negocio y los riesgos de fraude que puedan darse. Estas son cosas que ya de por sí vienen dadas. No es lo mismo una empresa que trabaja en un negocio especulativo y novedoso como los bitcoins, digamos ahorita el riesgo del negocio sería alto, a una empresa que por ejemplo produzca pan, ¿verdad? Y el riesgo de fraude pues también va a variar dependiendo de la naturaleza del departamento, de la gerencia y del negocio. En un banco, por ejemplo, es altísimo, ¿verdad? Por poner un caso en particular. Bueno, aquí continúa la norma, ¿verdad? Exponiendo todo lo que hay que hacer. Realmente esta norma requiere un estudio bastante, bueno, aquí habla de los procedimientos analíticos, hay procedimientos de auditoría sustantivos, otros que son analíticos, eso hay que revisarlo. Aquí se habla de muchas cosas, como hemos visto, que ya hemos venido hablando en el curso en diferentes partes, pero que deben aquí como que integrarse para poder cumplir con lo que nos dice la norma. Aquí vuelve a reiterar sobre la necesidad de conocer la entidad y su entorno, eh, factores regulatorios, factores jurídicos, partes interesadas. Aquí podríamos hablar inclusive del riesgo reputacional, que también es parte de lo que está ya desarrollado en el canal y en el curso, la naturaleza de la entidad. No es lo mismo una organización gubernamental que una privada o una ONG. O dentro de las empresas, sean públicas o privadas, no es lo mismo una empresa que produce bienes, otra que produce servicios, otra que especula, ¿verdad? Aquí continúa, políticas contables, bueno, es una parte de auditoría financiera que no nos interesa mucho. Y bueno, aquí el desempeño financiero. Vuelve a hablar del control interno, ¿verdad? Por eso es que aquí decíamos que las normas son un poco reiterativas. También vamos a ver qué más quiere decir la norma. Controles relevantes de la auditoría. Bueno, aquí lo que hace básicamente es agarrar lo que ya hemos conversado y darles una explicación bastante amplia. Naturaleza, alcance, entendimiento de los controles relevantes, ya se os habló. Componentes de control, vuelve con los componentes de control. Aquí está otra vez el ambiente de control, ¿verdad? Aquí viene, vamos a ver qué más dice, evidencia de auditoría para trabajar el ambiente de control. Muy bien, ¿cómo afecta el ambiente de control en la evaluación del riesgo de error material? Esto es más que todo lo del riesgo de control que acabamos de ver. Este, dentro de los riesgos de auditoría, evaluación de riesgos de la entidad, ¿verdad? Ya, pues ahí venía, por ejemplo, en la parte teórica del curso, se explica cómo es que se hace la gestión de riesgos, ¿verdad? Este, perdón, vamos a ver. Aquí podemos ver que en términos generales, ¿verdad? Lo primero es tener en cuenta que se identifican amenazas que pueden dar al traste con la obtención de los objetivos corporativos, incluyendo los de TI. Por eso hablamos hace un rato que todo esto está ligado al plan operativo o al plan estratégico. Los riesgos tienen que estar catalogados, disculpen, los riesgos tienen que estar catalogados. Ahí ya nos hemos adelantado un poquito, vamos a ver.
Tienen que estar catalogados en alguna de las categorías, valga la redundancia. En este caso que estamos viendo en pantalla hay un portafolio donde define los riesgos en tres partes: los de entornos, de procesos y los de información de toma de decisiones. Y dentro de ellos está el riesgo de operaciones, el financiero, el de dirección, que sería el riesgo de gestión o el riesgo administrativo, riesgo de TI, riesgo de integridad, que sería como el legal, por ejemplo, riesgos legales. Esto pues lo van actualizando las diferentes empresas. También hay que definir para cada riesgo, catalogarlo en el mapa de calor según su probabilidad de impacto, perdón, su probabilidad de ocurrencia y su magnitud de impacto en los objetivos. Y a partir de ahí puedes hacer esta matriz, que no voy a explicarla porque ya está en la otra presentación, pero básicamente hay que hacer, cada riesgo tiene que ir ligado a un objetivo específico, sea operativo, sea estratégico. Como ustedes pueden ver, el evento, que es el riesgo per se, viene pues lógicamente precedido por sus causas, también viene con sus consecuencias. La clasificación según portafolio, en este caso el de pantalla es un riesgo de gestión, o sea, un riesgo administrativo. El nivel de riesgo inherente se le catalogó como alto en el mapa de calor. Parece que no hay medidas existentes que tengan que ver con la contención de este riesgo, entonces se mantiene como un riesgo alto en en la casilla que está abajo a la izquierda, que habla del riesgo residual. Obviamente el análisis costo-beneficio es negativo porque el riesgo no ha mejorado, sigue siendo el mismo. Se acepta el riesgo, en teoría hay que decir que no, porque no se ha hecho absolutamente nada. Y viene ya la parte interesante donde el auditor tiene que estar revisando para cada riesgo si la propuesta que están poniendo ahí realmente contiene o mitiga adecuadamente al riesgo en cuestión que se está desarrollando. Digamos, ese riesgo esperado a qué bajaría. En este caso dicen que abajo, para la redundancia. Hay que ver nosotros como editores si eso es verdad. No solamente si lo consiguieron, sino si realmente es razonable. Se acepta la medida, ellos dicen que sí. Y cuando simplemente quién es el responsable, ¿verdad? Importante. Eh, bueno, todo eso, digamos, como vamos a hablar esta, tiene que ver con el proceso de evaluación del riesgo, ¿verdad? Que es importantísimo. Y vamos a pues, avanzar con la norma. La norma es muy amplia, apenas voy por la página 37, son 59. Ahí habla de revisar cientos de diarios, ver los procesos relacionados con el negocio, consideraciones específicas en las entidades pequeñas, comunicación. Aquí vuelve a hablar de actividades de control, el tercer componente de control interno. Eh, Vamos a ver, también habla por ahí sistemas de información. Ah, bueno, y aquí está ya con el monitoreo, o sea, el seguimiento del control interno. Bueno, ellas lo que hacen es una explicación más detallada. Luego habla otra vez de identificación y riesgos de error material. Estos son los riesgos de auditoría. No confundirlos, ¿verdad? Con la gestión de riesgos. Y vamos a ver qué más nos quiere decir la norma. Sigue hablando del proceso de identificación de error material, relacionar los controles con aseveraciones. Y habla de una parte final de riesgos significativos, ¿verdad? Ahí va cerrando un poco ya la narrativa de la norma. Bueno, y vamos a continuar y finalizar porque son tres y queremos aprovechar la oportunidad para hablar ahora de la norma 330. Ya hemos hablado primero de la 300, que es la planeación de auditoría, la NIA 315, entendimiento del entorno de la entidad. Eh, Vamos a ver qué dice aquí. Ahí estoy como jugando, ¿ok? Y la 330, que es la que nos queda, que habla de respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Bueno, aquí la norma le da continuidad. En realidad las tres están, pues es que se están exponiendo ahorita. Las tres normas están totalmente concatenadas, ¿verdad? Van encadenadas ahí, vinculadas para un mayor entendimiento. Y hacen, más que todo, alusión a la parte inicial de todo estudio de auditoría. Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Bueno, aquí básicamente esta norma es un poco más pequeña, tiene 28 páginas. Nos habla en primera instancia, dice que el alcance de esta norma, esta norma trata de la responsabilidad del auditor
de planear e implementar respuestas a los riesgos de representación errónea de importancia relativa identificados y evaluados por el auditor, de acuerdo a la NIA 315, que es la que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces aquí habla de, bueno, dice que el objetivo dice es obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría respecto a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa mediante la planeación y la implementación de respuestas apropiadas a dichos riesgos. Bueno, aquí hablamos de que hay procedimientos sustantivos, un procedimiento de auditoría diseñado para detectar representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración y comprenden lo que son las pruebas de detalle, de clases de transacciones, saldos de cuentas y revelaciones, esto más que todo en la parte financiera, y procedimientos analíticos sustantivos. Las pruebas de controles corresponden a procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la efectividad operativa de los controles para prevenir, detectar o corregir representaciones erróneas de importancia relativa a nivel de aseveración. Esto, ¿verdad? Son pruebas que hace uno o verificaciones sobre las actividades de control, sobre el componente número 3 del control interno. Mientras que estas otras, ¿verdad? Son pruebas y actividades de auditoría que tienen ya como función analizar más otro tipo de cosas. No solo si funciona o no el control, sino, por ejemplo, si la gestión de riesgos está bien planteada, si está vinculada al plan estratégico, si se ha cumplido, si realmente las metas del plan estratégico, en el caso de teoría operativa, son medibles, si los objetivos son monitoreados, etcétera. Ya es un análisis más, esta parte más intelectual, ¿verdad? Dice pues, los procedimientos de auditoría que responden a los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa a nivel de aseveración, ¿verdad? Hablas por acá que el auditor debe diseñar y desempeñar procedimientos adicionales de auditoría cuya naturaleza y oportunidad de la extensión se basen en y respondan a los riesgos evaluados de representación errónea. Bueno, aquí sigue hablando un poco de eso, ¿verdad? Habla aquí de las pruebas de controles, que es lo que ya mencioné. La idea es, en este caso, simplemente revisar si los controles son efectivos. Los controles que ya ha definido la entidad por sí sola, ¿verdad? Este, y eso tiene que ver, obviamente, con la definición posterior del riesgo de control, que nos había dicho hace poco, lo vimos aquí por aquí tenía la imagen para que nos quede todavía más claro. Estamos hablando de ¿verdad? Riesgo de control, ¿verdad? Importante. Aquí habla de la naturaleza y extensión de esas pruebas de control, la oportunidad de las pruebas de control, cómo se usa la evidencia para un periodo, durante un periodo provisional, el uso de la evidencia 12 en punto. y eh, controles sobre riesgos importantes, evaluación sobre la efectividad operativa. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, cuando se evalúa la efectividad operativa de los controles, seguimos sobre los controles, el auditor debe evaluar si las representaciones erróneas que se han detectado con procedimientos sustantivos indican que los controles no están operando de manera efectiva. Sin embargo, la ausencia de representaciones erróneas detectadas con procedimientos sustantivos no va a dar evidencia de auditoría de que son efectivos los controles relacionados con la aceleración que se pone a prueba. Si se detectan desviaciones de los controles eh, en los que el auditor piensa apoyarse, el auditor deberá hacer investigaciones específicas para entender estos asuntos y sus consecuencias potenciales y deberá determinar si las pruebas de control que se han desempeñado proporcionan una base apropiada para confiar en los controles o si son necesarias pruebas adicionales para esos controles o si se necesitan tratarse los riesgos potenciales de representación errónea usando procedimientos sustantivos. Esto es parte de la valoración del riesgo de auditoría, básicamente. Y ahí pues la norma va a continuar desarrollando la temática de los procedimientos sustantivos. Esto hay que leerlo con calma. Este, sobre la suficiencia y competencia de la evidencia de auditoría, uno de los principios
de auditoría que se ve en auditoría uno, ¿verdad? Obviamente. La evidencia tiene que ser competente, tiene que ser atinente. Habla aquí de material de aplicación y otro material explicativo. Estamos hablando de evidencia. Y aquí pues continúa pues básicamente en la misma línea, ¿verdad? Vamos a ver qué más nos puede decir la norma un poquito más para abajo, que va desarrollando. Habla a través de pruebas de controles, la naturaleza y la extensión de las pruebas de controles, la extensión de las pruebas de controles indirectas y básicamente la oportunidad de nuevo de las pruebas de controles. Bueno, yo creo que ahí ustedes tienen una idea, digamos, de cómo estas normas se van interrelacionando unas con las otras y cómo todas van concatenadas. La idea de esta videoclase era pues darles un contexto de estas tres normas que son importantes para toda auditoría, como les digo, no solo para la financiera, y que es importante pues siempre tenerlas ahí presentes y pegarles una ojeada. Justifican todos los, bueno, no todos, pero sí muchos de los contenidos que hemos venido desarrollando en los cursos de auditoría. Por eso es importante la evaluación de control interno de la empresa, entender qué es el control interno, el ambiente, la gestión de riesgos, actividades de control y toda la normativa técnica que sustenta eso, las normas técnicas, la ley general, el COSO 1, el COSO 3 y en la parte de gestión de riesgos, pues la norma como tal de marco integrado COSO 2 y su actualización, que aquí está en el canal, que es el COSO 4. Y a partir de ahí un montón de cosas más, ¿verdad? Ya en la parte de auditoría de TI, el COVID, la indagación que hay que hacer ahí del ITIL, como marcos normativos de sanas prácticas en TI, etcétera. Entonces, bueno, esperemos que el video pues les haya dado una idea más general de las normas. Por favor, lean las normas, ¿verdad? Con tiempo y con calma. Y y podrán pues a partir de lo que hemos visto ahora pues ir digiriendo mejor la información. Nos vemos en el próximo video programa y que se encuentren muy bien.